Pues yo pienso que el valor, digamos, de esta declaración de Rebeca, que vuelve a hablar con Colombia después de su expulsión, es en la gente que escucha, en los colombianos y colombianas que han leído la carta o que están en este momento viéndola, etcétera. Porque yo lo tengo que decir con sinceridad, mire, los países no son eternos. Las naciones tuvieron un surgimiento en la historia y tienen también un final. Hay países que se autodestruyen. Hay ejemplos en la historia. La Gran Colombia fue un país que se autodestruyó. Yugoslavia es un país que se autodestruyó. Lo que la Cabal llamaba la Unión Soviética es un país que se autodestruyó. Y así podríamos mencionar muchísimos ejemplos. Y Colombia es un país que tiene hoy la capacidad de autodestruirse. Lo viene haciendo desde hace décadas, poco a poco, en medio de la sangre, 200.000 muertos. Y el siglo pasado otros 300.000 muertos. Y es un país que por lo hermoso que es y porque existen partes de la sociedad resistentes, es que no muere definitivamente, pero es un país que se autodestruye. Y este es un episodio, digamos, concreto, dos personas, quizás un amor, pero que refleja esa capacidad de autodestrucción. También Colombia tiene la posibilidad de hacerse como una nación, de ser muy grande incluso, de ser importante en el concierto de la humanidad. Son dos caminos y al final son los colombianos y las colombianas las que deciden qué quieren de su país. Lo único que yo podría decir es que esta amalgama que yo he conocido en todo este trasigar político de directores de medios, de dueños de medios, de políticos corruptos, de una vagabundería que maneja Colombia en función de sus propios intereses. No más, en función exclusivamente de sí mismos, de enriquecerse. Que lo he visto también, porque yo perdí esa ingenuidad. Yo al principio pensé que los que están arriba son los malos y abajo no hay nada, todos son los buenos. Pero ese tipo de característica del arribismo, de la mezquindad que acababa de decir, de pensar que el que está más pobre, que el que tiene más necesidades, entonces no merece. No se le puede abrir las puertas. Ese tipo de personas están llevando a Colombia a la autodestrucción. Ojalá el país reaccione. De hecho, esta juventud, y eso es algo que a mí me ha emocionado, tengo formas de verlo, digamos, de sentirlo, así uno no esté en las barricadas que levantaron, en los puntos de resistencia, que además, tocayo, nos achacaron a nosotros como los culpables de eso. Sí. Ya no es simplemente los jóvenes que salen con un escudo, con un casco, sino que toda la juventud colombiana, toda, ha cambiado su manera de pensar. Fue como un shock. Ya eso venía sucediendo, pero estos meses que han pasado provocaron como una especie de shock que se ve en las páginas, en las redes de jueguitos, en las redes de cualquier red de esas que era absolutamente incolora, like. Hace 6 meses, de pronto se llenó de banderas, de pronto se llenó de indignación, de pronto personas que antes, jóvenes que no estaban pensando, sino en algunas circunstancias, digamos, que les interesaban del deporte o del arte o de la música o del simplemente encontrar el amor o de estudiar o de no estudiar. De pronto todo eso cambió.
Y todos empezaron a expresar la opinión política, porque lo es política, de querer cambiar su país y de abrir las oportunidades para sí mismos, porque es que las oportunidades es para la juventud. Y ese cambio a mí me parece que es fundamental. Yo creo que por eso la violencia y el odio que ha desatado esta élite política y mediática contra esa juventud, porque saben que ahí comenzó el cambio. Saben que ahí se está expresando no simplemente eh, cambios electorales o cosas de la noche a la mañana, de maquillaje, llamémoslo así, sino cambios de era, de época. Eso es lo que llaman una revolución, lo que esta juventud ha logrado a través de su propia concientización es que está sentando las bases de una revolución en Colombia. Y cuando yo pronuncio la palabra revolución, no se pongan a pensar en Fidel Castro o en Chávez o en comunistas, etcétera. No, revolución significa volver a evolucionar, reevolucionar. Volver a evolucionar porque como venimos nos destruimos. Y entonces Colombia necesita ponerle las revoluciones al disco de otra manera. Resetearse, dicen los técnicos digitales. Resetearse es volver a evolucionar sobre otros caminos que no son los de la violencia y el odio. A Rebeca le diría, no puedo más que aconsejarla, porque yo sé que viene un duelo, que eso es, allá lejos debe ser mucho más duro que la sensación de soledad, de vacío, de nostalgia, etcétera. Pero yo aconsejaría llenar el tiempo, pues, con las cosas de su vida en Alemania, eh, tratando de vincular todos los grupos colombianos. Hay muchísimos, las manifestaciones en todo el mundo de colombianos y colombianas fueron inmensas, nunca se habían presentado en solidaridad con esa juventud que luchaba en Colombia. En Alemania las hubo. Tratar con esos equipos que están allí trabajando, de hacerse oír, de contar esto que pasó aquí. Usted es una ciudadana alemana y sufrió un atentado en Colombia. El gobierno alemán debe exigir sobre el gobierno colombiano la investigación a fondo. Debe pedir explicaciones. Usted debe ser oída en el Parlamento alemán, en la Cancillería, no sé cómo se llame allí en Alemania, Ministerio de Relaciones Exteriores que llamamos aquí. Debe ser oída en el Parlamento Europeo. Debe ser oída por el Consejo Europeo. Debe volverse una activista precisamente en nombre de Johan y de lo que él representaba, de todos estos muchachos que han muerto, 90, de los 90 mutilados, de las 25 personas violadas sexualmente, de los miles que han detenido injustamente. De todo eso tienes que volverte vocera. Es un trabajo grande, obviamente, una responsabilidad, pues que tú lo decides, ¿no? Pero allá vas a tener equipos que te ayuden, porque precisamente quizás por el azar de la vida, lo que te llevó a Colombia, querer bailar salsa, y por el azar de la vida que llevó a este joven Johan, de pronto, sin quererlo, quizás era un jugador de fútbol simplemente, quizás, no sé, no estaba pensando en lo que iba a pasar y terminó siendo un líder de un punto de resistencia y por eso mismo lo ficharon y entonces aparecieron en la televisión y entonces todos estos odios de esta oligarquía colombiana se fue contra ustedes. Por ahí veía un trino hablando de Marvel, la cantante, tratando de burlarse de ti. Todo ese mundo traqueto, narcopolítico, que está en la cultura y en la política colombiana, eh, tienen que recibir, digamos, una sanción
una sanción de la humanidad, porque lo que han hecho aquí es un crimen contra la humanidad. Tú puedes ser vocera de toda esa fuerza juvenil que encontraste, que sentiste, de la que te volviste solidaria, y allá con los equipos de allá, con otros jóvenes colombianos allá, que los hay por montones en toda Europa, pueden lograr que ese mundo que solo piensa en intereses económicos por ahora, piense en seres humanos y piensen que llegó el momento en exigirle cuentas al gobierno colombiano, a sus integrantes, porque son verdaderos criminales contra la humanidad. Tanto como los que en tu país hubo en la historia pasada y en toda Europa, porque esa historia la aprendimos nosotros. Y por eso es que no queremos que aquí siga ese tipo de criminal en el poder, abusando de los derechos de las gentes. Así que te invito a eso como una forma de superar el duelo, cuando seguramente los cambios políticos aquí se sucedan. Tú vendrás más tranquila, quizás con cicatrices, obviamente, porque siempre quedarán, a volver a estas tierras, y quizás tengas las ganas en Cali pachanguero de volver a bailar salsa. Gracias. Así será. Bueno, Rebeca, sabemos que allá son casi las 3 o 4 de la mañana. Sí. Pero le dije, me da pena trasnocharte, Rebeca. Y me dice, no, no me están trasnochando, no he podido dormir, me dice Rebeca. Siempre tengo la vela aquí. Qué bueno. Bueno, entonces ya sabes, en cualquier momento cuando pase un poco la pandemia, vamos a ir a Europa con unos chicos afectados por mutilación ocular y voy a ir a entregarte este joven de primera línea en tus manos. Que sea una promesa. En el momento que sea. Y mi casa es tu casa. Cada quien que quiera puede quedarse en mi casa. También es una promesa. Sí. Gracias, Rebeca. Y te voy a poner en contacto con los nodos que tenemos en Europa de colombianos que están luchando por esta misma causa, para que si quieres empezar ese activismo, como te ha invitado Gustavo Petro, lo hagamos. Y bueno, pues por favor. Te queremos dejar libre para que descanses, agradecerte. Este video seguramente le va a dar la vuelta a Colombia y tal vez a muchos países. La gente va a conocer tu sueño de que Joan Sebastián se inmortalice, ya se empieza a cumplir aquí. Y queremos decirte que, como tú, y lo dijo Sergio ahorita sabiamente, hay miles de personas que han perdido seres queridos y no conocemos esas historias. Se han quedado en el anonimato, perdidas debajo de una noticia tras otra trágica. Pero tú has ayudado a sensibilizar a la gente. Alguien decía ahorita en Facebook, en los comentarios, en este momento hay 13.500 personas viéndonos en las diferentes cuentas de quienes estamos aquí. Y seguramente si la gente nos ayuda a multiplicar y a compartir esto, van a ser millones los que vean estos videos. Y decía Sergio eso, que el de Rebeca, él le explicó muy bien la palabra afortunada porque pudo tener eco este caso, pero hay cientos de miles además, de casos de colombianos y colombianas y campesinos y campesinas, negros y negras, gente muy pobre que a diario asesinan. Quiero que sepas, Rebeca, que a hoy, desde la firma del acuerdo de paz, que fue hace apenas 4 años y algo, han asesinado 1.220 líderes sociales. Ha habido este año solamente en Colombia 62 masacres y el año pasado 91 masacres que llegan hombres armados. Quiero que sepas que han asesinado 280 excombatientes de las FARC que entregaron sus armas y le apostaron a un país en paz y cumplieron su palabra de desarmarse. Los han asesinado. Y que estos 80 y algo, casi 90 jóvenes no son los únicos. El año pasado en Bogotá asesinaron 13 y en el tiempo, digamos, hacia atrás, en Colombia ha habido casi 250.000 asesinatos. Entonces, ayúdanos, esto que tú has hecho de sensibilizar a la gente es muy poderoso.
Y yo sé que nos vas a ayudar a que algún día ese grito de no más muertos, por favor, no más, vivamos en paz, se va a cumplir. Entonces, gracias, te agradezco mucho, Rebeca. Mañana nos comunicamos para darte unos datos y de verdad mil gracias por haber venido a este programa. Gracias a ustedes, desde el fondo de mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias, realmente. Yo sé que Joan Sebastián ahora no nos está viendo. Yo lo sé. ¿Ok? Que lo que hacemos es tan importante, no tengo palabras para esto. Y estoy tan agradecida porque como ustedes dijeron, ¿no? Normalmente esos chicos, y disculpen la expresión, pero se mueren como perros en la calle. Y muchas veces ni hay ninguna noticias. Muchas veces solamente están, pues, perdidos, ¿no? Pues, nadie sabe de ellos, nadie sabe dónde están y tal vez algún día se van a encontrar en un caño, en un río, no sé qué. Pero esto tiene que parar. Y por eso estamos acá y gracias por apoyar. Muchísimas gracias. No, a ti por darle voz a todas esas víctimas. Gracias, Rebeca. Gracias. Bueno, entonces vamos ahora a leer, a pasar al otro tema que tenemos hoy, que es un tema muy importante, que es sobre el COVID. Gustavo Petro escribió un trino que fue tergiversado y utilizado por la derecha, por el centro, por la prensa tendenciosa. Y bueno, de todo esto han armado un debate que sin embargo a mí me parece sano porque a raíz de ese trino hemos conocido, Gustavo, pues varias versiones científicas y periodísticas de periódicos muy importantes en el mundo como New York Times o Washington Post. Y se abrió un debate y es qué hacer ante la aparición de la nueva cepa Delta que viene azotando como si estuviéramos empezando una nueva pandemia. Entonces, Gustavo, si quieres para que introduzca tu columna y la leas y si quieres hacer algún comentario, después la comentamos con Sergio nuevamente. Y si Rebeca nos quiere esperar, también nos da su opinión. Entonces espera un poco, dale. Sí, no, yo decía, por si querías ir a descansar, pero bienvenida, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Vamos a hablar del COVID. Si tienes alguna opinión al final de la lectura de la columna de Gustavo, bienvenida. Es que creo que si es posible ya me voy a desconectar, pero podría seguir por comentarios. Solamente es que mañana voy a tener otra entrevista muy grande y necesito prepararme un poco y... No te preocupes. Todavía es muy difícil para mí, ¿ok? No te preocupes. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Mañana hablamos. Gracias, Rebeca. Gracias. Hasta luego. Gracias.